Dice la palabra de Dios en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando estudiamos a profundidad la palabra del Señor, y en especial este tema que hasta el día de hoy a veces es un poquito complicado y contradictorio, encontramos que el apóstol Pablo en ese tiempo hablaba acerca de la importancia de tener los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, y ante todo que habláramos en lenguas, pero que también profetizáramos. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba edificando, se tenían escritos antiguos del Antiguo Testamento, como eran los libros del Pentateuco, del profeta Isaías, pero el Señor, para edificar su iglesia, hablaba a través de los dones, en este caso dones de lenguas, interpretaciones de lenguas, y se profetizaba por el Espíritu para edificar la iglesia. Sin embargo, se ve un problema bastante complicado porque encontramos que el apóstol enseña que es mejor no hablar tantas lenguas porque inclusive se hablaban y no se entendían. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, démonos cuenta que hoy en día encontramos personas, hasta hermanos y de otras denominaciones, que quieren estar hablando en lenguas y a toda hora en lenguas. Se ora por un enfermo y quieren hablar en lenguas. Se ora por alguna necesidad y quieren hablar en lenguas. Se predica y quieren predicar en lenguas. Cuando encontramos que es un don del Espíritu Santo, pero hay que hacerlo con sabiduría y con entendimiento. El verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En su momento era más importante profetizar por el Espíritu Santo que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el profetizar lo que daba a la iglesia era edificarla, era exhortarla y era consolarla, que es lo que el Señor siempre ha querido para que nosotros tengamos sabiduría y entendimiento. Y dice el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por eso es importante que el hablar en lenguas es que haya otra persona que edifique, que interprete, porque de nada sirve hablar y hablar en lenguas si no se edifica la iglesia. Claro, el hablar en lenguas, hablamos a Dios maravillas, lo adoramos y lo alabamos, pero que sea algo muy personal. Pero cuando se habla en lenguas para la iglesia, debe haber un intérprete, don de interpretación de lenguas para que la iglesia se edifique. Por eso Pablo en su momento decía que era mejor profetizar que hablar en lenguas. Hoy podemos entender que hay muchas personas que malinterpretan el que hablar en lenguas es porque mantienen una santidad, mantienen una llenura, pero es importante también entender que el hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo, bautizados en el nombre de Jesús, y qué bueno ser lleno del Espíritu Santo, es importante, pero hay que hacerlo con sabiduría y con entendimiento, porque no es para mostrarnos que hablamos en lenguas o porque somos más santos que los demás. Es importante la vida en santidad delante del Señor. Quizás de pronto muchos no hablamos demasiado en lenguas, pero lo hemos hecho por el Espíritu, dado por el Espíritu Santo, pero que no sean lenguas humanas. Hoy encontramos inclusive hasta por las redes sociales hombres y mujeres que hablan en lenguas, hasta hablan en lenguas alienígenas, y eso hay que tener cuidado, porque también el diablo habla en lenguas. Por eso dice Pablo en el verso 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? La iglesia necesita es palabra del Señor. La iglesia necesita es edificación por la palabra del Señor. Por eso dice el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La iglesia se debe edificar por la palabra, se debe edificar por el Espíritu Santo, por los dones que da el Espíritu Santo, hablar en lenguas, pero también interpretar las lenguas para enseñarlas a la iglesia. Porque si hablamos en lenguas, pues hablamos es con Dios directamente, pero los demás no saben ni siquiera lo que estamos diciendo. Y por eso dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Que de nada sirve que yo hable en lenguas y los hermanos no van a entender nada de lo que yo estoy diciendo. Por eso es importante que cuando alguien hable en lenguas, gloria al Señor, alguien debe interpretarlas. Ahora, que yo puedo hablar en lenguas cuando adoro y alabo al Señor, que son lenguas angelicales, claro, pero debe ser un culto personal, un culto racional, no para mostrarme a los demás, sino para que yo viva con la presencia del Señor, con su Santo Espíritu, en una intimidad celestial y espiritual con Dios. Por eso dice el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, es bueno hablar en lenguas, es el don del Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo, pero es importante también que sepamos ser llevados por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, no para mostrarnos a los demás. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu actuación de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. De nada sirve hablar en lenguas y los demás hermanos, amén, 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 si no se sabe qué fue lo que se dijo en lenguas. Qué importante es poder entender lo que es el don de lenguas. Qué bueno es hablar en lenguas dadas por el Espíritu Santo y que no sean lenguas humanas, porque el hablar en lenguas constantemente no se edifica. Tampoco quiere decir que nosotros estamos llenos de la santidad de Dios, porque recordemos que mientras estemos en este estuche de carne y hueso, estamos siendo tentados, estamos siendo como carne débiles ante tanta situación. Por eso es importante la oración, el ayuno. El hablar en lenguas es un don, pero un don que lo da el Espíritu Santo y no una intención del hombre para querer demostrar lo que no es. Por eso el apóstol Pablo termina diciéndonos algo bien precioso. Versículo 18 en adelante, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Gracias a Dios por los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y hemos recibido ese don de lenguas, la llenura del Espíritu Santo, confirmándonos cada día que estamos en los caminos del Señor. Habla con entendimiento, habla con sabiduría y solamente habla en lenguas cuando el Espíritu Santo te dé que hablar.